Los discos que compraba cuando empecé a ser mod, con 15, con 16 años, eran sobre todo recopilatorios, los discos que había disponibles en aquellos tiempos. Buscábamos grupos del momento y grupos de los 60. Y a finales de los años 80 iniciamos nuestro peregrinaje a Londres. Empezamos a viajar de manera habitual a Londres para comprar más discos, para ver clubs, para conocer mods. Los chavales pinchaban, nosotros entendimos que pinchaban con singles, con discos pequeños, no con discos con LPs como hacíamos nosotros. Luego nos dimos cuenta de que no es que fueran singles, es que pinchaban con discos originales. Eso nos cambió la manera de disfrutar de la música enlatada. Yo fui muy reacio a cambiar de formato para pinchar, porque a mí me parecía una tontería eso de gastarte tanto dinero en un disco solo de 2 canciones. Además, los singles ingleses tienen una peculiaridad que a mí no me gustaba nada, y es que no tienen portada. Y claro, yo estaba acostumbrado a las portadas bonitas, españolas, con fotos en color. Yo la información que tenía sobre los grupos de los 60 la sacaba de las contraportadas de los discos, de los libretos interiores, de los recopilatorios, y de los fanzines que me compraba. Y empecé a coleccionar, a comprar revistas, porque además de conseguir información por curiosidad, en aquella época yo también hacía un fanzine, el Pussycat, que es un fanzine que estaba muy basado en los años 60. Y yo pretendía tener información que otros no tuvieran, claro. Entonces empecé a coleccionar revistas de los 60 inglesas, las que tenían más color. Mis años favoritos eran del 65 al 67. Son los años en los que se hizo la música que más me gustaba a mí, y porque las pintas de los grupos eran las que más me atraían también. Claro, el siguiente paso fue descubrir que no solamente se hacían publicaciones musicales en Inglaterra, que había en otros países. Me he encontrado coleccionando revistas que no entiendo porque no puedo leer, pues son de Suecia o de Alemania, de Japón, de Italia, de otros países, de Holanda. Y todo esto me ayudó a tener una idea más o menos global de cómo habían sucedido las cosas, en teoría con información de primera mano, aunque sabemos que a veces no todo lo que se dice en una revista o en una publicación es verdad. Aún así, es la fuente más fiable que yo podía tener. En la medida de mis posibilidades he coleccionado hojas promocionales que enviaban las casas de discos a las televisiones, a las radios y a las publicaciones cuando querían presentar a un artista. Tienen el encabezamiento del nombre del sello discográfico y luego información escrita a máquina. Me apasionan las hojas promocionales del sello Decca. El sello Decca se hizo famoso en los años 60 por decirles que no a los Beatles. Lo primero que hicieron bien fue fichar a los Rolling Stones, claro, pero en realidad durante todos los años 60 el sello Decca funcionó por delante de los demás. Si repasas los artículos que luego aparecen de esos grupos, casi toda la información de la que se habla está ahí en la hoja informativa. Otra cosa que me gusta un montón son las partituras. Y mira que yo no sé solfeo y no las puedo leer, pero me gusta la idea que proyectan de cómo eran las cosas en los años 60. En los 60 había compositores que se dedicaban a componer y había músicos que se dedicaban a tocar. Y luego había algunos músicos que también componían, pero no eran la mayoría, y necesitaban repertorio. Y entonces las casas editoriales les surtían de canciones chulas para que tocaran para la gente y publicaban esas canciones en partituras, en un formato de folio doble, con una imagen del artista
Y en la mayoría de los casos eran imágenes que solo se utilizaban ahí, por lo tanto eso era lo especial. Y luego ya los grupos más famosos no es que les editaran partituras, les editaban lo que ellos llaman songbook, que es eso, como un álbum de canciones en el que venía una portada, la foto del grupo, a veces en color, y luego por dentro fotos intercaladas con lo que eran los pentagramas. También he coleccionado lo que he encontrado a lo largo de los años en programas de gira. Porque las cosas eran muy distintas a cómo son ahora. En Inglaterra se organizaban giras que iban por todo el país de varios grupos, 5 o 6 grupos, juntos en un autobús, viajando por todo el país, durmiendo cada día en un sitio y tocando en el ballroom, en el salón de baile de la ciudad. Y editaban un programa, que no era programa de mano, porque también es tamaño folio en la mayoría de los casos, donde venían fotos de los artistas, explicaciones de lo que iban a tocar, algo de su historia, y ahí vienen también imágenes muy interesantes y muy ilustrativas de cómo eran las cosas. Y luego, bueno, había las típicas fotos promocionales de los grupos, de fotógrafos maravillosos, de músicos que también hacían moda, pero que se dedicaban sobre todo al mundo del disco. Es conocido Robert Freeman, que hacía las fotos de los Beatles para portadas, pero bueno, había muchos fotógrafos que hacían fotos para promoción. Sobre todo Dave Wedgbury, que era el fotógrafo de la casa, el fotógrafo oficial de Decca, pues tiene un archivo impresionante de imágenes alucinantes de grupos muy conocidos y no tan conocidos. Algo que me ha interesado mucho también son las postales promocionales, son difíciles de encontrar. Es un formato chulo de memorabilia y normalmente tenían el tamaño de tarjeta postal porque era para enviar, pero en la mayoría de los casos son tarjetas promocionales que en la parte de atrás no vienen impresas o vienen impresas con información del grupo o sobre todo de los últimos lanzamientos del grupo, de un par de singles, algo de información del sello discográfico, cosas así. La última cosa de la que os quería hablar son los cromos. Resulta que en los años 60 la música, el pop estaba en todos los lados. Entonces las colecciones de personajes famosos incluían imágenes de músicos. Por lo que resulta especialmente atractivo es porque hubo algunos grupos ingleses que emigraron buscando el éxito que no tenían en su país en otros sitios del continente. De repente hace 5 o 6 años descubrí que en las colecciones de cromos alemanas aparecían imágenes de los Creation que no estaban en ningún otro sitio. Y en las colecciones italianas pues hay unas fotos chulísimas de los Sorrows y de los Primitives en pequeñísimo formato, pero muy molón. El caso es que toda la información que he podido recabar tiene mucho que ver con el papel y para mí ha sido una fuente de información muy interesante y aparte es inevitable que me pase lo que le pasa a todo coleccionista, que cuando tienes una colección de cosas chulas te apetece enseñarla y entonces mi manera de enseñarla y de compartirla con la gente ha sido sobre todo a través de Club 45 y Club 45 Again, donde algunas de las piezas pues se pueden ver con más o menos fidelidad. You said your life was easy living, that you just take and don't do any giving,